Claro. Porque él, cuando se va a La Habana, él ya había militado en el Partido Social Progresista. Él ya había viajado a Moscú al Festival de Juventudes. Él incluso tiene una carta en la que se despide, se aleja del partido, del primer partido del social progresismo, porque entiende que ese partido, como él dice en su carta de renuncia, no va a hacer la revolución. Eso está mucho antes de su viaje a Cuba. Y cuando en Cuba viene alguien, viene Fidel, lo han dicho todos los protagonistas de esa historia, viene Fidel y los invita. Y les dice, miren, voluntariamente, ¿quién quiere? Y 45 estudiantes de ese primer grupo de becados dijeron, vamos a prepararnos. Y es ahí donde Heró se prepara. Y regresa al Perú el año 63, y en mayo, el 15 de mayo próximamente, se van a cumplir los 50 años de su muerte trágica. ¿Cómo afectó la muerte de Javier cómo marcó? Bueno, esa es una pregunta también bastante compleja. Evidentemente, la muerte temprana de Javier Heró marcó a toda una generación, no solamente a poetas o artistas, a toda la política, a toda la conciencia nacional. Afectó tremendamente, cambió el rumbo incluso de muchas vidas, acaso exagerando un poco, ¿no? Porque nos hizo pensar, ¿no?, sobre cómo enfrentarnos al sistema que queremos cambiar. Si las palabras bastaban, si el poema bastaba para transformar el país. Y nos dábamos cuenta que esa flagrante realidad, esa realidad hostil a la que pretendíamos cambiar, no la íbamos a cambiar con palabras. Y más aún, que ese cambio no iba a ser fácil. Que ese derrotero revolucionario, ¿no?, había que enfrentarlo con convicción y saber que en ese intento de transformar la realidad podía uno también caer, ser víctima del sistema, porque el sistema a la que se quería cambiar, transformar, era muy celoso de sus prestigios, de sus privilegios sociales, y que no iba a ser fácil conquistarlos. Como fue, 2 años después de la muerte de Heró, los sobrevivientes del Ejército de Liberación Nacional constituyeron una guerrilla al mando de Héctor Béjar. Y los otros que también se prepararon en esos mismos años, ¿no?, fundaron el MIR, que con Lucho de la Puente Uceda y Guillermo Lobatón y Máximo Velando constituyeron el otro eje guerrillero. Es decir, la muerte de Heró abre a una reflexión sobre la política en nuestro país, sobre la relación escritor, poeta y sociedad. Y sobre todo, ¿no?, ¿cuál es el papel de la poesía? ¿Basta un poema para cambiar la realidad? ¿O es que también uno se involucra? ¿O es que también uno tiene que ser protagonista de la historia de nuestro país? La respuesta temprana la da Javier. El compromiso tiene que ser total. Ahora, cuando yo digo el compromiso total, quiere decir también que hay un compromiso con el poema, con la poesía, con la literatura. Y la poesía te demanda un compromiso con la palabra, con la lengua, con el estilo, a la que tú tienes que cumplir. Claro. Al igual que la revolución te pone normas, conductas, formas de vida, la poesía también. Bueno, hay quienes han logrado fusionar estos dos elementos. Vallejo, en España, Apartenieste Cáliz, y podemos poner otros más ejemplos. Heró estaba en ese proceso cuando muere. Ya él había conquistado, por decir así, un estilo, una forma. Hay un estilo en la poesía
de Javier Heró. Una poesía limpia, transparente, sencilla. Pareciera ser fácil escribir como Javier, pero no. Pero eso lo logró él con trabajo, con conocimiento, ¿no? Además, él empezaba a unir esas dos vertientes, el de la tradición española y el de la tradición anglosajona. Recuerda que él en su primer libro, El río, se abre con un epígrafe, con un verso de Antonio Machado. Pero en su segundo libro, En el viaje, los versos son de Ticio Helio y de Miércoles de ceniza. Y también un verso de Westphalen, que pertenece a la otra orilla, ¿no? Al surrealismo. Entonces, él muy temprano descubre las bondades de la poesía, las exigencias y el rigor del lenguaje poético. Bueno, pero aún así, joven como era, va a Cuba, va a cambiar, o en todo caso va a afinar su visión política, que ya se había anunciado aquí, su deseo de transformar el mundo. ¿Cuál es la utopía de Javier? Transformar el mundo, cambiar el mundo. O sea, es una utopía. Es una utopía, es un sueño, es un ideal romántico, si se quiere, lleno de aventuras, pero por supuesto, cambiar el mundo es una aventura, ¿no? Entroparse en esa aventura a sabiendas de que el riesgo, ¿cuál es el riesgo? La cárcel, el destierro, la muerte. Por eso que se dice, pues, que en una revolución verdadera, auténtica, legítima, se triunfa o se muere. Exacto. Guiró triunfa como persona. ¿Y usted cree que él se imaginó? Estamos con esa imagen viva, radiante. Heró seguirá siendo por todos los tiempos el poeta joven del Perú, el ejemplo de generosidad, el ejemplo de grandeza humana, el de desprendimiento, pero también es el ejemplo de la tragicidad que envuelve toda aventura auténtica y revolucionaria. ¿Él se habría imaginado morir? ¿Usted cree que él...? Bueno, esa es una pregunta buena también e interesante, porque leyendo sus poemas, de esto se ha hablado mucho, ¿no? Heró es como los vates antiguos, los que vaticinan, ¿no? El poeta es el que vaticina, el que ve el futuro, ¿verdad? Y que también ve su propio futuro, su propio devenir. Presagia, intuye, entre sombras ve. Y en su poesía hay testimonios clarísimos, tanto en El viaje como en Estación reunida. Hay poemas en donde él describe puntualmente el escenario trágico de su muerte. Me moriré entre pájaros y árboles. Y se murió entre pájaros y árboles, ¿no? Y mi cuerpo estará acostado algún día a orillas de un río, y estuvo a orillas, y lo mataron en medio de las aguas del río Madre de Dios. Bueno, son poetas que presagian, que intuyen, ¿no? Son los elegidos por los dioses, pues. Hay también como que varios poemas en los que César Calvo, digamos, lo nombra a él, no solo a él, sino también a Edgardo Tello. ¿Quién fue Edgardo Tello? Bien, gracias por esta pregunta, porque me hace expresar lo siguiente. En ese mismo avión en la que viajan a La Habana, más o menos 100 estudiantes de Lima, desde Arica, no podían salir de Lima, tuvieron que viajar en ómnibus hasta la frontera de Tacna con Arica, y en Arica los recogió el avión cubano. Bueno, en ese mismo vuelo estaban varios poetas, Pedro Morote, que llegó a publicar 2 libros y que aún vive, Edgardo Tello, que no había publicado poemas, pero que también ya rodeaba a los poetas del 60, Rodolfo Inostroza, Mario Raceto, que eran conocidos. Mario Raceto había obtenido el segundo premio en el premio Poeta Joven del Perú, en el que obtienen el primer premio Calvo y Heró. Sí, Javier. Entonces, y había otros que también escribían poesía.
Bueno, Calvo no viaja, no está en ese vuelo. La adhesión del Calvo era de mucho antes. Desde los años 59, 60, Calvo era una figura predominante de la joven izquierda peruana. Calvo sí ha tenido una militancia, y militante realmente, ¿no? Y yo lo puedo decir ahora, porque ya es historia. Calvo ha sido militante del Ejército de Liberación Nacional, de la organización política